el porqué de la baja autoestima de los hispanos. Ese es el título, y el subtítulo sería por una comunidad económica y social de la hispanidad, que esto va enlazado. Ahí lo tenemos, el libro. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar un poco de esto. Cuando hablamos de la baja autoestima de los hispanos, claro, a lo mejor alguno se pone un poquito así, pero bueno, ¿qué Sí. nos está diciendo? ¿A qué se quiere referir, a qué se refiere con este tema? A ver, yo me refiero con este tema que los hispanos tenemos, digamos, respecto a los anglosajones, pues tenemos una estima menor. Nos creemos incapaces de hacer cosas que sí el mundo anglosajón, digamos, ha desarrollado. Yo en el libro, digamos, lo comienzo diciendo, digamos, María Elvira Roca Barea, en su libro Fracasología, se queja con pena de lo pesimistas que era la generación del 98, es decir, la generación del 98. Y yo le digo a María Elvira Roca Barea que la generación, los pesimistas del 98, tenían razón, entre comillas. ¿Por qué tenían razón? Porque ellos encuentran en el 98 una España que acababa de perder la condición de imperio, y por otra parte, cuando miraban a España y la comparaban con Inglaterra, con Francia, con Alemania, con Italia o con Estados Unidos, España no había hecho la revolución industrial en el siglo XIX y era un país de segunda división en el terreno económico industrial. Claro, aquellos pesimistas cuando vean eso, pues les entra una depresión, y cuando nos deprimimos, pues pensamos poco, y lo poco que pensamos al revés. De ahí hombres tan geniales que cita María Elvira Roca como Ortega y Gasset, dicen que digamos, el problema es España y la solución es Europa. Y que aquí tenemos un problema con las élites, que son las élites herederas de los visigodos, de las élites visigodas, pero los que vienen a España ya son unas élites con la genética degenerada y por lo tanto ya no tenemos remedio, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y otro hombre, por ejemplo, como Unamuno, dice un poco más tarde, que inventen ellos, nosotros vamos a ser la reserva espiritual de Europa. Bien, esa es la España de segunda división, en el terreno económico, hablando, entonces, que tenía que emigrar, y tenía que emigrar, digamos, a América, que se emigraba entonces, a Cuba, a Argentina y demás. Claro, cuando emigras, ocurre una cosa, que como tienes que buscar una posición mejor, un trabajo mejor que te permita una vida mejor en otro país, el complejo de inferioridad respecto al país que te recibe es inevitable. Y el país que te recibe, pues recibe a su vez un chute de autoestima. Dice, hombre, los que vienen aquí vienen buscando algo que no tienen en su país. Y ahí viene todo país que tiene que emigrar, es decir, pues le baja en cierto sentido la autoestima. Porque en mi país, dice, porque en mi país no hacen lo que aquí, no hay las industrias que hay aquí, no hay las oportunidades que hay aquí. Y en eso baso yo, es decir, la baja autoestima de los hispanos que tenemos en ese sentido, ¿no? Bien, pues esto es lo que se encuentran y es la explicación un poco del porqué de la baja autoestima de los hispanos, cuando te tienes que ir. Entonces yo digo, mientras los españoles tengamos el paro más alto de Europa, juvenil y no juvenil, de los últimos 45 años, y vivamos con respiración asistida a base de deuda pública para mantener un estado de bienestar que no es sostenible a largo plazo, y nuestros hermanos de Hispanoamérica tengan que hacer cola en la frontera de Estados Unidos buscando allí un trabajo mejor, pues bueno, es decir, no es fácil mejorar la autoestima y no es fácil, digamos, con esa circunstancia. Bien, por eso digo yo, digamos, de la baja autoestima, el por qué. El por qué es el tener que emigrar. Bien. Y aquí decimos, y bien, ¿y cómo arreglamos esto? Y yo recuerdo siempre que en el 2008, en la crisis económica del 2008, le preguntaron a un empresario español de éxito, le dice, señor Roch, ¿cuándo podremos salir de esta crisis? Y dice, contestación rápida, cuando seamos capaces de producir lo que consumimos.
Esa es la clave. Si consumes por encima de lo que produces, lo que te tienes que hacer es endeudarte, y si te endeudas, eso no tiene solución de continuidad, cuando seamos capaces de producir lo que consumimos. ¿Cuándo podremos nosotros, los hispanos, y digo los hispanos de la península y los de América, Filipinas y demás, salir de esta crisis en la que estamos, que tiene ya más de 200 años? Pues lo mismo, cuando seamos capaces de producir lo que consumimos. ¿Y cómo se hace eso? Pues como lo hacen los demás, o como lo han hecho los demás, industrializándonos en manufacturas, industrializándonos en el ocio y industrializándonos en general, y creando, digamos, unas empresas competitivas. Digamos, esto es lo que hay que hacer. Bien. ¿Y eso cómo lo realizamos? Pues el mejor medio de realizarlo, casi el único, es creando una comunidad económica y social de la hispanidad. Es decir, unidos seremos mucho más fuertes porque tenemos un mercado amplio, y divididos seguiremos siendo muy débiles. Es decir, nuestro problema ha sido la división, concretamente. Entonces, mi propuesta, ¿cuál es? Crear una comunidad económica y social de la hispanidad, porque ya somos una comunidad cultural, como decía usted antes. Es decir, tenemos un idioma, tenemos una religión que tiene unos valores, y yo le añadiría otra cosa más de esto. Nuestros antepasados, unos hermanos se fueron a América y otros se quedaron en España, en la península. Los de la península somos descendientes de los que se quedaron, y los de Hispanoamérica son descendientes de los que se fueron. Es decir, que todos tenemos el mismo abuelo, es decir, que tenemos la misma sangre. Es decir, no somos solo una comunidad cultural, también somos primos. Es decir, somos una familia, en realidad, la hispanidad. Y tenemos unas condiciones inmejorables para crear una comunidad económica y social tipo Comunidad Económica Europea. Bien. Ahora vamos un poquito a eso del tipo. Yo quería hacer un par de no precisiones, sino comentarios, sí. ¿No? Me parece importante que se entienda, digo, porque a lo mejor quiero poner la tirita, no debe ser que a veces por el tema de lengua. Claro, cuando hablamos de esa baja autoestima, no es una cuestión, yo creo que es una cuestión innegable. Quiero decir, cuando uno, como bueno, conocemos Hispanoamérica y nos pasa en España también, pues muchas veces en Hispanoamérica hay como ese sentimiento, digamos, de ser de segunda división. Incluso no, me parece que fue hace no mucho Evo Morales, fíjate, Evo Morales, que se presenta como indígena y tal, decía, no, es que claro, qué mal que los españoles vinieran aquí a conquistarnos, porque si hubieran sido los anglosajones, fíjate, seríamos como Estados Unidos, y creo que dijo algo así. Él no viviría, por ejemplo, él no viviría. Efectivamente, alguno decía, yo creo que le dijeron eso precisamente en las redes o no sé qué. Y bueno, el primero que no estaría aquí sería usted, ¿no? Entonces, efectivamente hay como un cierto sentimiento como de, no de envidia, sino de decir, oye, ¿por qué? ¿No? Cuando en realidad, oye, pues no es justo porque, bueno, porque nosotros tenemos pues toda esta historia y todo este potencial, que el problema que hay es a donde usted, digamos, nos va a ayudar a ver pues, posibles soluciones. ¿Por qué no se aprovecha este potencial, ¿no? Y lo segundo que le quería decir, ya por donde iba usted comentando, es el tema de la Comunidad Económica Europea. Claro, la Comunidad Económica Europea surge con una idea que está bien, la idea de un mercado común europeo, incluso impulsado por gente católica y con fama de santidad, ¿no? Como Adenauer y estos. Sí. Pero claro, aquí sí que en Europa vemos como una especie de desnivel, ¿no? Porque claro, lo que ha acabado convirtiéndose el mercado común pues es un poco en esa zona de control alemana, francesa, ¿no? Como ese eje que al final casi ha sometido al resto de los países, como lo estamos viendo hoy. No vamos a hablar mucho del tema, ya hablamos el otro día, pero las manifestaciones del campo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Yo le diría, ahora ya usted sigue, pero sí quisiera que me contestara esta pregunta: ¿por qué una comunidad económica y social de la hispanidad no caería en ese mismo mal que tiene la Comunidad Económica Europea? De, por ejemplo, piense que a lo mejor yo estoy aquí ahora en Perú, ¿no? Y dijeran los peruanos, claro, los españoles quieren que nos unamos, pero porque quieren dominarnos, ¿no? Como los alemanes, en la práctica, son los que mandan en Europa, ¿no? ¿Por qué esto no pasaría en esa Comunidad Económica y Social de la Hispanidad? Y ya usted continúe la explicación. A ver, si somos capaces de aprender del pasado y de aprender de otros, procuraremos no cometer los mismos errores y hacer las mismas cosas. Es decir, España no tiene fuerza para nada, y menos hoy, estamos gobernados por los enemigos de España,
para dominar, digamos, la hispanidad. La hispanidad tiene que crecer, es decir, el potencial de la hispanidad está en América, no está en la península. Es decir, el potencial no está en la península. Y esto se tiene que ir elaborando. Esto se tiene que ir elaborando y se tiene que ir trabajando y viendo los errores, lo que no le ha salido bien a la Comunidad Económica Europea, pues eso corregirlo. Entonces, ¿cómo creamos una comunidad económica y social de la hispanidad? Pues copiando cómo se creó la Comunidad Económica Europea, que esto es lo que yo digo en el libro. La Comunidad Económica Europea se crea de golpe, se reúnen un día 27 países para decir, vamos a crear una comunidad económica. No. La Comunidad Económica Europea se crea partiendo de la idea de un hombre, de Robert Schuman, un católico, por cierto, hoy en proceso de beatificación. A él se le ocurre la idea, la propone al gobierno francés y se la proponen a otro católico, a Konrad Adenauer. Vamos a crear una comunidad económica del acero y el carbón. También al Alcide de Gasperi, italiano, católico, militante, es el otro, el tercer. Y luego Monet, que es francés, que es el que redacta, digamos, la documentación para crear esa primera comunidad y esa primera idea. Vamos a crear una comunidad del acero y el carbón. Empezamos por el acero y el carbón. A este proyecto se suman los Países Bajos y se suma Luxemburgo. Y así se empieza la Comunidad Económica Europea. ¿Qué hay que hacer qué necesitamos en la hispanidad? En la hispanidad necesitamos un Robert Schuman. Un Robert Schuman que diga, vamos a crear una comunidad económica y social. Un Robert Schuman con poder en un gobierno determinado. Con poder en un gobierno. Y proponérselo al vecino. Y comenzar. Eso es tan difícil y tan sencillo. Pero hay que ver las ventajas que puede tener, digamos, la creación de esta comunidad económica y social de la hispanidad. Son muchísimas. Para mí, esta comunidad económica y social, así lo expongo en el libro, debe de tener 3 objetivos básicos. El primero, acabar con la pobreza. Insisto en esto y ahora explicamos un poquito cómo. El segundo, defender la familia. Y el tercero, cuidar la naturaleza. Yo en el canal de YouTube pone 0 pobreza, porque no nos cabían más letras y eso, coma, defender la familia y la naturaleza. Digamos, eso está expresado así, pero que ese debe ser el objetivo. Es decir, la comunidad económica y social debe tener unos objetivos claros y vamos a por esos objetivos. Primer objetivo, hay que industrializarse. Si no somos capaces de producir lo que consumimos, la comunidad económica y social servirá para poco. Y hay que tener un plan industrial y unos objetivos claros de industrialización. Para industrializarse hay unos cuantos detalles que hay que tocar, que yo desarrollo en el libro, pero hay que empezar. Lo primero, hay que crear, digamos, una cultura del emprendimiento y del empresariado. Cultura del emprendimiento y del empresariado. Estamos hablando del punto acabar con la pobreza, pero aquí también quiero empezar por esto. Es decir, un pobre solo tiene 2 posibilidades de dejar de ser pobre. Esto lo digo ya en el otro libro, pero lo repito aquí. Que es que le toque la lotería, lo cual no ocurre nunca, o que encuentre un puesto de trabajo que le permita cubrir las necesidades, con un salario que le permita cubrir las necesidades básicas. Entonces, la principal causa de pobreza es la falta de trabajo. De un trabajo que te permita cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Elementarísimas. Pues comer, vestir y tener una vivienda, una casa para vivir. Una casa digna para vivir. Y este tiene que ser el objetivo principal de la hispanidad. Pero entonces, si la causa de la pobreza es la falta de trabajo, tendremos que crear trabajo. ¿Y el trabajo dónde se crea? En las empresas. Y las empresas las crean y las regentan los empresarios. Las empresas no hay que pensar en empresas supercapitalistas y supergrandes, que también, pero las empresas pueden ser empresas cooperativas, pueden ser sociedades laborales, pueden ser autónomos, pueden ser empresas, sociedades anónimas con capital. El capital tiene que estar presente, porque de eso ya hablaremos un poco más adelante. Es decir, no podemos huir del capital,
por una razón. Entonces, hay que crear, digamos, este desarrollo industrial y empresarial. Y para este desarrollo hay que eliminar todas las barreras, todas las cadenas burocráticas que dificultan el ejercicio empresarial. Y una propuesta mía, que ya viene del otro libro, que es que hay que eliminar los impuestos al trabajo. ¿Por qué hay que eliminar los impuestos al trabajo? Porque generan una gran dificultad en el desarrollo y el mantenimiento de las empresas. Entonces, los impuestos al trabajo hay que eliminarlos y ponerlos sobre el producto terminado. No se trata de que el gobierno recaude menos. No se trata aquí de bajar los impuestos, que eso es motivo de otro debate. Se trata de que recaude lo mismo, pero no cuando se está fabricando, cuando se está produciendo, cuando se crea una empresa y no se produce, sino que cuando se vende el producto. Y con eso... Esta idea, don José, aunque viene del otro libro, yo creo que vamos a intentar explicarla bien para que la gente entienda cuál es el problema, sobre todo teniendo en cuenta que no en todos los países de Hispanoamérica sucede esto. O sea, esto es una cosa que yo creo que en España está de manera más clara este problema. Pero bueno, en cualquier caso, es una cosa que va a ir entrando, desde luego, porque es la dinámica que tienen los estados ahora. Un ejemplo muy claro con los impuestos al trabajo. Ahora mismo, en España, una hora de trabajo, en números redondos, ¿no? Es decir, tiene un costo de 15 euros. 15 euros. Más 3 de IVA, que le pones al venderla, 18. De esos 18 euros, 3 euros son de IVA y 6 son de Seguridad Social y IRPF, 9 euros. Un producto elaborado con una hora de trabajo recauda para las arcas públicas 9 euros. Vale, esa misma hora de trabajo, un producto, lo elaboramos en China, unas zapatillas, por ejemplo, y tiene 3 euros de coste. Llega a España, le pones un 5%, que son 15 céntimos, más 67 de IVA, total. Que la hora de trabajo elaborada en China paga unos impuestos a la hacienda pública de menos de 1 euro y la española paga más de 9 euros. Si eliminamos los impuestos al trabajo y los ponemos sobre el producto terminado, la zapatilla china pagará 9 euros, con independencia de lo que haya costado allí, pagará 9 euros igual que la española. Y si la zapatilla china cuesta 3, más 9 son 12, y ya serían 12 contra 18. Pero si no, eso es lo que está provocando una desindustrialización en Europa, no solo en España, sino que está provocando. ¿Por qué? Porque parten de unos salarios mucho más bajos y unos impuestos mínimos. Y cuando llegan ahí, entonces, ¿quién soporta la carga fiscal? La carga fiscal la está soportando la producción nacional. Y tú no puedes competir con esos países. Si tú a la hora española le pones 9 euros, no puedes competir. Es imposible competir contra 4. Entonces, al final tienes que traerlo de China. Pero no solo es esto referido a China u otros países, sino que, por ejemplo, yo esta mañana he estado en el Corte Inglés en Madrid comprándome un bolígrafo para regalar, así un bolígrafo bueno para un amigo y tal. Y el servicio que me prestan allí, es decir, por cada bolígrafo que vende el Corte Inglés o una pequeña tienda de barrio, Amazon, por el sistema que tiene, vende 3 bolígrafos. Pero paga la seguridad social, la divide entre 3 bolígrafos. Mientras que el Corte Inglés tiene que ser mucho más caro porque lleva una carga fiscal mucho más alta. El bolígrafo del Corte Inglés recauda lo que 3 bolígrafos de Amazon. Si nosotros quitamos los impuestos al trabajo y los ponemos sobre el producto, el bolígrafo de Amazon pagaría exactamente lo mismo que el bolígrafo del Corte Inglés o de la tienda del barrio. Fíjese que aunque hemos dicho que no íbamos a hablar, porque hemos estado hablando antes del tema del campo, es que el otro día nos referíamos a este asunto de las protestas del campo, pero es que una de las cosas que pasa es algo parecido. Los agricultores, en la televisión se está poniendo los agricultores tomando los puertos, impidiendo que los productos extranjeros de Marruecos vengan a España, por ejemplo. Y esto puede pasar también en Hispanoamérica, por ejemplo, también se denuncian, ¿no?, productos hispanoamericanos que no queremos que vengan, esto dicen desde España, ahora hablaremos un poquito de eso, ¿no? Pero claro, el problema es lo que usted está diciendo, ¿no? Si el problema es la desigualdad de condiciones, y eso, si hay que equilibrarlo, lo que no puede hacer es digamos, hacerse en perjuicio
por ejemplo, de la parte nacional, que un gobierno vaya en contra de su propia gente, es absurdo, ¿no? Pero sí se puede hacer, como usted dice, equilibrándolo sobre el producto en vez de sobre el trabajo. Equilibrando sobre el producto, es decir, tú no puedes importar un producto de Marruecos que no tiene las mismas exigencias sanitarias y de medio ambiente que le exiges al tuyo nacional. Eso ya es machacar el tuyo. Además, el otro día, precisamente por esto, estuve buscando yo el sueldo base en Marruecos. He visto que el sueldo base en Marruecos es de 275 euros, 300 euros. Es que en España es casi de 1.200. Cuidado para competir con eso. Cuidadito, cuidadito. Solo esa parte. Si a eso le añades todavía las cadenas burocráticas de la Agenda 2030, pues entonces tú destrozas el campo. Destrozas el campo como destrozas la industria, como destrozas cualquier cosa. Entonces, es muy importante que el impuesto lo pague el producto, no el trabajador. Yo pongo, digamos, otro ejemplo. Yo fabrico sillas con trabajadores artesanalmente. Llega otro y fabrica sillas con un robot. Yo necesito el doble de empleados que el del robot, pero yo pago el doble de seguridad social y de IRPF a esos empleados que el del robot. Mientras que si el impuesto es sobre la silla, pues pagaríamos lo mismo los dos, en función de las sillas que cada uno venda. Hay miles de ejemplos que se pueden ver para ser competitivos y para equilibrar, digamos, la competencia, porque aquí lo que se produce es una competencia desleal en el sentido de que te ponen a ti una carga que no le exigen al otro, pero ¿eso qué beneficio tiene para el país? Esto es de locos. Claro. Entonces, al final, digamos, el favorecer la industrialización que usted dice, pienso, ¿no? Le pongo, sí. Es verdad que lógicamente los gobiernos podrán hacer, pero a veces casi los gobiernos lo que tienen que hacer es quitar obstáculos, ¿no? Y dejar que la gente invierta básicamente y quitar ¿no? obstáculos. ¿No? Pero en un proceso de industrialización tienes que proteger a tu industria. Esto lo dice muy bien Marcelo Gullo. La industria es como un niño pequeño, que cuando es pequeño lleva... Se lo iba a decir porque Marcelo Gullo, hemos discutido este tema muchas veces y él yo sé que va por esa clave. No, eso estoy completamente de acuerdo. Y en principio tienes que ponerle pañales. Y si tienes que constituir una sociedad económica y social de 600 millones de habitantes y tienes que ponerle aranceles a alguna cosa, fuera complejos, hasta que ese producto se desarrolle y funcione y lo mejor. Bien, entonces, para acabar con la pobreza necesitamos empleo. ¿Qué tipo de empleo necesitamos? Básicamente, aquel empleo que tiene como finalidad servir al prójimo con productos y servicios que el prójimo necesita y libremente desea comprarte. Esta es la clave. Servir al prójimo con productos y servicios que el prójimo necesita y libremente desea comprarte. Y entonces hay que trabajar esta parte. Y la función del empresario debe de ser crear empleo, producir productos y servicios a mejor precio y mejor calidad, porque eso le obliga a la competencia, mediante la libertad que tenga de poder elegir el prójimo, que te puede elegir libremente. Y ya tú te encargas, tú no montas un restaurante para dar mal de comer a la gente, que la gente no vuelve. Tendrás que perfeccionarte eso, pero eso te obliga a la competencia. Entonces, el empresario tiene la misión de crear empleo, de generar productos mejores y a mejor precio y de recaudar impuestos. Yo defiendo la tesis de que los empresarios no deben de pagar impuestos o no pagan impuestos, recaudan impuestos, porque todo impuesto que le pongan al empresario lo tiene que repercutir sobre el producto y lo paga el consumidor final. A mí me hace una gracia tremenda. Ahora decían, poner las empresas, digamos, un impuesto a las energéticas, un impuesto a la banca. Eso es un engaño a bobos, es un engaño a tontos. Es una estupidez total y absoluta. ¿De dónde va a sacar el dinero la banca o la energética más que de los consumidores a los que les vende el producto? Los gobiernos no, porque cuando pueden emitir moneda, como pasa en Argentina, pues emiten moneda, generan inflación y montan ahí un bollo de la ley. Pero una empresa no puede emitir moneda. Y los que no pueden emitir moneda lo que hacen es endeudarse. O sea que al final los gobiernos vale, siempre se la sacan. Correcto, pero tú en una empresa no lo puedes hacer. Puedes endeudarte para comprar maquinaria, para mejorar las herramientas, para comprar otra empresa, para esto, pero tú en una empresa no fabricas dinero. Y si no fabricas dinero,
cualquier impuesto que pongan a la empresa, el que les dé la gana. Señor, que las empresas no fabrican dinero. Se lo tienen que cobrar al consumidor final, pero parece que lo venden, digamos, de la otra manera. Bien. El tema, tenemos que generar empleo para acabar con la pobreza. Empleo que un pobre pueda dejar de ser pobre con un salario que le cubra las necesidades básicas. Bien. Y donde no llegue el empleo privado, hay que convertir en empleo social el 50% del empleo público. Hay cierta parte del empleo público que no se puede, pero el otro hay que convertirlo en empleo social. En empleo social, ¿por qué? Porque no se puede dar rentas básicas o no básicas a cambio de nada, que lo que haces es enquistar la pobreza, lo que haces es enquistarla más. Escribía un libro maravilloso, digamos, un humanista español, Juan Luis Vives, que él vivía en Brujas, me parece que era, y le manda, digamos, un escrito, digamos, a los regidores del ayuntamiento que le den empleo, trabajo a los pobres que andaban pidiendo por aquí y por allí. Es decir, hay que darles trabajo, porque el hombre sin hacer nada aprende a hacer el mal. Dice eso y muchas otras cosas. Es decir, la renta básica o las ayudas básicas, o como queramos llamarlas, lo que ayudan es a cronificar la pobreza. Hay que darle un trabajo. Y hay que darle un trabajo que le permita, pero ese trabajo no debe de salir de los impuestos, pero si no hay más remedio, hay que sacarlo de los impuestos, como se saca gran parte del empleo público y montones de cosas que se malgastan. Entonces, acabar con la pobreza con doble fórmula, o con dos maneras. Un desarrollo económico industrial importante, lo mismo en la manufactura que en el cine, en la telefonía, en todo lo demás, y donde no llegue eso, el empleo público hay que repartirlo, el 50% de ese empleo público.